Bueno, ahora vamos a seguir haciendo ejercicios sobre movimientos con aceleración. En la clase pasada habíamos hecho este carrito que se mueve a través de dos semáforos. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Recuerden que todo esto está en el libro. Dice construir las gráficas, distancia contra tiempo, velocidad contra tiempo, aceleración contra tiempo para el ejemplo 1, o sea, para este ejemplo. Estos ejercicios de esta manera, a ver, para que me entiendan, son sencillos de realizar, pero no son tan simples de hacer, o sea, son largos, pero eso no quiere decir que sean difíciles de trabajar. Entonces, vamos a coger los resultados de nuestro ejercicio que ya habíamos hecho. Recuerden que teníamos 3 tramos. Entonces teníamos el tramo 1, teníamos el tramo 2 y teníamos el tramo 3. Aquí las gráficas entonces también nos van a quedar divididas en tramo 1, tramo 2 y tramo 3. Y bueno, entonces aquí vamos a tener que recordar los resultados del ejemplo 1 que ya lo habíamos hecho. Entonces teníamos desde donde arrancó al principio, pues vamos a suponer que arrancó desde los 0 metros. ¿Con qué velocidad inicial arrancó? También, si no nos dice nada el problema, con 0 metros sobre segundos. Y lo otro, nos había dicho que alcanzaba una velocidad final en este tramo de 20 metros por segundo y la alcanzaba en un tiempo de 10 segundos. Y entonces nosotros calculamos que la aceleración era de 2 metros por segundo al cuadrado y que la distancia que había recorrido era de 100 metros. En el tramo 2 nos habían dicho que la velocidad se mantuvo constante. O sea, entonces la velocidad de este tramo es la velocidad con que llegó del tramo anterior, o sea, 20 metros por segundo. El tiempo, el problema nos dice que es de 15 segundos. Y entonces calculamos, aquí nada más había que calcular la distancia. Entonces la distancia nos dio 300 metros. Y la aceleración, pues la aceleración de entrada es 0 metros sobre segundo al cuadrado porque la velocidad es una constante. En el tramo 3 tenemos la velocidad inicial, que es la velocidad final del anterior tramo, o sea, 20 metros por segundo. Tengo la velocidad final porque me dijeron que el carro se detuvo. Tengo la aceleración, porque, perdón, antes de la aceleración tengo el tiempo. Me dijeron que se detuvo en 5 segundos. Entonces yo puedo calcular que la aceleración nos dio menos 4 metros sobre segundo al cuadrado y recorrió una distancia de 50 metros. Entonces ahora el problema nos dice, listo, ya tiene todo calculado. Entonces grafique velocidad contra tiempo, distancia contra tiempo y aceleración contra tiempo. Entonces, vamos a empezar con la más fácil. La más fácil aquí
Y en este tipo de cosas va a ser aceleración contra tiempo. Entonces vamos a nuestro eje Y va a ser el eje de aceleración. Entonces aquí va a ser la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Y el eje horizontal va a ser el eje del tiempo en segundos. Entonces, por ejemplo, el primer tramo va de 0 a 10 segundos. El segundo tramo tarda 15 segundos. Eso no quiere decir que llegue aquí hasta 15, sino que 10 más 15, entonces llega aquí hasta 25 segundos. Para poder que entre la distancia que haya entre 10 y 25 sea 15. Y después el tercer tramo dura 5 segundos. O sea que llega hasta 30 segundos, que entonces lo que se demoró todo el movimiento. Entonces este va a ser nuestro primer tramo. Este va a ser nuestro segundo tramo. Y este va a ser nuestro tercer tramo. Entonces, en el primer tramo, vamos a volver a nuestro... En el primer tramo, la aceleración era de 2 metros por segundo al cuadrado. Para cambiar el color. Entonces, en el primer tramo la aceleración era de 2. Coloquémoslo por acá. De 2 metros. Bueno, la unidad ya está, entonces no la va a colocar. Entonces, aquí va a colocar el 2. En el primer tramo, durante todo el tiempo, la aceleración fue 2. Entonces, es una línea constante, horizontal, porque no importa el tiempo que haya pasado. Por ejemplo, usted, profe, a los 7 segundos. Entonces uno mira a los 7 segundos, que es el por aquí, y uno se encuentra con ¿qué? Con el 2. Entonces, eso quiere decir que durante ese primer tiempo, la aceleración era 2. Ahora, en el segundo tramo la aceleración era 0. Miren acá. Entonces, en el segundo tramo la aceleración se mantuvo siempre en 0. Y en el tercer tramo, la aceleración estuvo en menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, en el segundo tramo, la aceleración estuvo en menos 4. Menos 4 estará por acá. Entonces, en el tercer tramo, empieza en 25 y termina en 30. Entonces, esa es la gráfica de la aceleración. Donde nos está dando, digamos, el tiempo que se gastó y nos está dando la aceleración. Nosotros con solo esta gráfica o con cualquiera de las otras dos gráficas que voy a hacer, ya somos capaces de resolver todo el ejercicio. O sea que un ejercicio común puede ser que me den una gráfica y que con esa gráfica tenga que resolver todo el ejercicio y digamos resolver cuánto, qué distancia recorrió. Entonces vamos a la velocidad contra tiempo. Entonces vamos a dibujar los ejes. Entonces, velocidad va a ser nuestro eje X. Tiempo va a ser el eje horizontal. Entonces aquí velocidad, siempre coloquemos las unidades, metros sobre segundos. Y aquí tiempo en segundos.
Los tiempos tienen que ser, digamos, los tramos van a ser los mismos. O sea, entonces aquí recuerden, el primer tramo va hasta 10 segundos, el segundo tramo tarda 15 segundos, o sea que va hasta 25 segundos, y el último tramo tarda 5 segundos, o sea que llega a 30 segundos. Entonces tengo el primer tramo, el segundo tramo y por último el tercer tramo. Entonces ahora hallemos la velocidad. Entonces en el primer tramo vamos a mirar, en el primer tramo la velocidad inicial es 0, la velocidad final es 20. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Dibujemos el 20 por acá. Y entonces, otra vez, a ver, la velocidad final es 0. El 0 queda aquí. Pero la velocidad final es 20. Miren, entonces 20 está por acá. Entonces la velocidad va cambiando de esta manera. En el segundo tramo, la velocidad se mantiene constante en 20. Entonces la velocidad se mantiene constante en 20. Quiere decir que al principio inicia en 20 y al final inicia en 20. Y al final, vamos a ver en el tercer tramo, la velocidad empieza en 20, o sea, la inicial, pero termina en 0. Pues inicia en 20, muy bien, pero termina en 0, o sea, vuelve y se detiene. A ver que me quede la línea bien hecha. Eso. Entonces, ese sería el gráfico de la velocidad contra el tiempo. Bueno, la distancia la había dejado para lo último porque con la distancia tenemos que tener cuidado porque la distancia ya no son líneas rectas. Ya vamos a mirar por qué no son líneas rectas. Y entonces ya la forma de graficar la distancia cambia un poquito con respecto a cómo graficamos la velocidad y a cómo graficamos la aceleración. Entonces vamos a hacer nuestro plano. Vamos a hacerlo por acá. Entonces en el eje vertical vamos a colocar nuestra distancia. O sea, aquí vamos a colocar X en metros. Y en el plano horizontal vamos a colocar el tiempo. De la misma manera que lo hemos hecho con la velocidad y con la aceleración. Recuerden que estos datos los sacamos del problema que habíamos hecho en el otro video. O el problema pues que está en el libro. Entonces recuerden que en el primer tramo es hasta los 10 segundos. El segundo tramo dura 15 segundos. O sea que es hasta los 25 segundos. Y el último tramo dura 5 segundos. O sea que llegamos a los 30 segundos. Entonces, bueno, aquí tengo el primer tramo. El segundo tramo. Y el tercer tramo. Entonces, bueno, en el primer tramo vamos a mirar. Y en el primer tramo la distancia arranca en 0 metros y termina en 100 metros.
Entonces, vamos a colocar de 0, vamos a colocar 100 metros aquí. De 0 a 100 metros. O sea, entonces aquí queda 100 metros a los 10 segundos. O sea, desde este punto hasta este punto. Entonces uno lo que trataría de hacer es decir, bueno, va de 0 a 100 metros. Pero eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque recuerden que en el primer tramo el movimiento es uniformemente acelerado. O sea que la ecuación de la distancia es igual a x sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta última parte, el tiempo al cuadrado, es una parábola. ¿Cierto? Cuando ustedes en matemática les enseñen, o si ya les enseñaron, cómo se grafican funciones, esa es la función de una parábola. Entonces, ¿cómo es una parábola? Si esta parte, o sea, si un medio de la aceleración es positiva, a ver por aquí, si la aceleración es positiva, la parábola es de esta manera. Si la aceleración es negativa, la parábola es de esta manera. ¿Eso qué quiere decir? También pensemos de esta manera. A medida que el tiempo va aumentando, vamos para acá, la velocidad, miremos que a medida que el tiempo va aumentando, la velocidad va aumentando. Miren, a medida que el tiempo va aumentando, la velocidad también va aumentando. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que el tiempo va aumentando, recorremos más distancia en menos tiempo. Entonces la gráfica es una gráfica que empieza con la distancia como aquí así, a medida que pasa el tiempo empiezo a recorrer más. La voy a hacer aún más para que se vea más, o sea, que se va doblando y a medida que va pasando el tiempo más distancia recorro. Vamos en el siguiente tramo, la aceleración es cero. Cuando la aceleración es cero, la distancia, la velocidad es constante, eso es lo que habíamos dicho. Pero entonces, mire que en este tramo recorrió 300 metros. Eso quiere decir que él, arranca en 100, pero llega hasta 400 para poder que recorra solamente 300 metros, ¿cierto? O sea, recorrer 300 metros, pero como ya había recorrido en el tramo anterior 100, entonces llegó de 100 a 400. En el segundo tramo, la aceleración es cero, o sea que esta parte de aquí se va. O sea que solamente me queda esta parte. Y esta parte es una línea recta. Entonces aquí sí puedo dibujar una línea recta que va de acá hasta acá. En la última parte, la aceleración es negativa. ¿Qué quiere decir que la aceleración es negativa? Que a medida que el tiempo va pasando, usted va recorriendo menos distancia porque la velocidad va disminuyendo. O sea, usted está frenando. Entonces vamos a ver, en el tercer tramo usted recorre 50 metros. Como recorre 50 metros, eso quiere decir que llega hasta 450 metros. No importa que esté frenando, igual usted está recorriendo distancia, así esté frenando.
Entonces ahora mi gráfica ya no es como al principio en el tramo 1, sino que es la parábola, pero va disminuyendo la distancia con el tiempo. ¿Cierto? En el primer tramo la aceleración es positiva, en el segundo tramo la aceleración es cero, es una línea recta, y en el tercer tramo la aceleración es negativa. ¿Cierto? Por eso la gráfica de esa manera. Entonces ya hicimos el problema, ya hicimos la gráfica de ese problema.